Hola a todos, mi nombre es Gisela, me encanta leer y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a través de mis lecturas. Este video consiste en comparar los libros que estoy leyendo ahora en el 2025 con los que leí hace 10 años en el 2015. Como se podrán imaginar, aunque el gusto por la lectura sigue vigente, el tipo de libros que leo ahora son un poco diferentes, vamos a decirlo. Así que a través de esta comparativa vamos a reflexionar cómo han evolucionado mis gustos y qué tan diferentes son este tipo de lecturas. Desde ya los invito a participar en la sección de comentarios comentando un libro que les gustó cuando lo leyeron hace 10 años y uno de los que leen actualmente. Y para esta dinámica del video en especial decidí elegir 5 lecturas del 2015 y 5 lecturas del 2025. Vamos a iniciar con el 2015. Y bueno, como dato curioso, la mayoría de los libros que comencé a leer en el 2015 eran prestados o los sacaba de la biblioteca, pero aquí tengo algunos que son los originales, es decir, que llevan conmigo ya más de 10 años. Y otros a los cuales me gustaron tanto que decidí comprar posteriormente la versión y complementar mi biblioteca. En el primero de la lista tenemos al Código Da Vinci de Dan Brown. Este fue el primer libro de formato thriller de suspenso y realmente es de los libros que te atrapa de la lectura y nunca te suelta. Y yo recuerdo con mucha emoción este libro lleno de misterio y conspiraciones en las cuales mezclaba no solamente datos históricos sino también con ficción. Y realmente este es uno de los culpables o responsables de desencadenar en mí el hábito lector. A partir de este libro he leído todos los libros de Dan Brown, por ahí los tengo en el librero, y me falta el último, el cual no he adquirido aún, pero debo confesar que el anterior a ese, el que se llama Origen, no fue uno de mis libros favoritos, entonces tengo temor de que ya no me esté gustando este tipo de literatura, pero en definitiva el Código Da Vinci lo recuerdo con mucho cariño y yo creo que sería una genial relectura en algún punto. Y bueno, en un acto de inercia seguí buscando más libros de thriller y suspenso y así fue como llegué a El psicoanalista. ¿Qué les puedo decir? Si hay una frase que yo recuerde claramente de un libro es: feliz cumpleaños número 53, doctor, bienvenido al primer día de su muerte. No. Este libro, Frederick, que es un psicoanalista, recibe esa carta amenazadora el día de su cumpleaños y su misión es encontrar quién es el que le envió esta carta o de lo contrario deberá morir. Además, con la leve amenaza de que cada día que pase y no lo descubra, morirá un inocente. A partir de allí es imposible no seguir punto a punto el personaje y las pistas que va dejando este desconocido autor de la carta para lograr descubrir a este psicópata y que evite cometer su acto de venganza. De este libro ya se ha convertido en una trilogía. En los últimos, no recuerdo cuándo fue que leí su segunda parte, que está por acá y se llama Jaque al psicoanalista. Este no me gustó tanto como el primero, pero debo confesar que, claro, como pasó tanto tiempo entre este primero y el segundo, realmente no recordaba muchos datos específicos que tal vez eran relevantes en la segunda parte. Y adicional a eso, existe una tercera que también lo tengo, fue un regalo, el cual se llama El psicoanalista en la mira. Entonces yo creo que uno de los próximos videos que estaría muy interesante realizar es retomar el primer libro y leer la trilogía completa para lograr obtener el panorama completo de este libro, que sin duda el primero de ellos es una garantía de que te va a encantar. Pero pasando de los thrillers y el suspenso, nos vamos a la literatura juvenil, porque es que en el 2015 yo tenía 16 años. Juventud divino tesoro, que hoy te vas para no volver. Y aquí le voy a dar paso a John Green. Yo voy a confesar aquí en internet públicamente que John Green fue uno de mis autores favoritos que abracé mucho en mi adolescencia. Porque la adolescencia está llena de etapas de descubrimiento y principalmente por ese sentimiento de pensar que somos los únicos que están pasando por esa etapa de la adolescencia, de la tristeza, de sentirse diferente a los demás. Entonces yo creo que me refugié mucho en los libros de John Green. Creo que él también he leído casi todos los libros que ha publicado. Y elegí aquí a Ciudades de Papel porque no encontré Bajo la misma estrella, que era el libro icónico de la fecha, la época de John Green. Y bueno, yo qué les voy a decir, claramente si leo ahora este tipo de libros no logro conectar de la misma manera porque soy una persona que ha cambiado y ha madurado con lo largo de los años. Pero guardo un especial cariño a este autor porque recuerdo verme reflejada en muchas de las escenas o muchas de las situaciones a las cuales se enfrentaban este tipo de jóvenes o de historias raras de amor. Reflejaba no solamente del tipo de sentimientos, sino la relación familiar, la relación con amigos y bueno,
Yo creo que si tú estás apenas iniciando este hábito de la lectura y no sabes por dónde comenzar o estás en una época de la adolescencia, yo sí recomendaría a John Green para adentrar a este tipo de espacios que se siente como esa película de confort que podríamos ver el fin de semana. Y de la mano con sentirse adolescente único y diferente están Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Creo que de todas las películas canon o libros canon de la adolescencia de aquel 2015, de la época de los 2000, este libro es icónico. Aquí en la sinopsis nos los dice: Charlie es un chico realmente especial, lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su capacidad para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le crea más de un problema, especialmente ahora que su único amigo ha muerto. Este también lo recuerdo con mucho cariño y también creo que es uno de los recomendados para esa época. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos la trilogía en su época de Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esta es una distopía en la cual se generan estos Juegos del Hambre para lograr distraer y entretener a un pueblo que es víctima de un sistema opresor organizado, en el cual el país en el que se encuentran, que se llama Panem, está gobernado por el Capitolio, y a partir de allí varios segmentos del país, denominados distritos, sirven de alguna manera en un sentido de esclavitud para contribuir a la riqueza de este Capitolio. Y para evitar que estos distritos se rebelen de cierta forma ante el poder, organizan los Juegos del Hambre, para lo cual deben elegir a dos tributos que son una niña y un niño, que deben ir a competir al Capitolio hasta su muerte en una arena de guerra. Es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, definitivamente. Hace poco leí 2 de las precuelas que se publicaron y sigo teniendo la misma emoción, sigue teniendo el mismo encanto leerlos, y yo creo que ha sobrevivido a lo largo del tiempo por ser la gran historia que es. Este libro le tengo mucho cariño, de hecho este es el libro que leía en aquella época, tiene más de 12, 13 años conmigo, y bueno, también es uno de los responsables de este hábito lector que llevo a cabo hoy en día. Lo recomendaría para todas las edades del mundo porque incluso ahora me sigue encantando este tipo de historias, y de hecho en los últimos años se han publicado 2 precuelas de esta trilogía de Los Juegos del Hambre. También me han encantado y espero que sean muchos libros más porque este tipo de historias me atrapa y creo que nunca me cansaré de leerlo o de ver sus películas. Y bueno, para resumir y cerrar este año de viaje al pasado, en el 2015 mis principales objetivos a través de la lectura era el entretenimiento y el lograr cierta empatía con los personajes, para lograr entender no solamente cómo actuar o ese proceso de sentimientos principalmente y pasiones que movían a esos personajes, y cómo llevarlo a la vida real. Y como les contaba, a través de ese proceso de adolescencia, buscaba mucho identificar ese tipo de emociones y comprender cómo navegar o cómo transitar este tipo de situaciones trasladándolo a la vida real. Entonces, ese era mi principal enfoque o mi principal objetivo, que ahora claramente lo reflexiono en retrospectiva, pero que en su momento me llevó a ganar uno de los puntos más importantes en este hábito lector, que era la pasión por leer, por sentir que no estaba leyendo lo suficientemente rápido, que fue lo que me pasó cuando leía el segundo libro de Los Juegos del Hambre. Sentía que el ritmo de lectura que estaba llevando no era lo suficiente para la emoción que quería saber en la siguiente escena, y qué iba a pasar, y ahora cómo el protagonismo iba a reaccionar, y qué iba a pasar con ese personaje favorito con el que nos habíamos encariñado a lo largo de la historia y que justo estaba en peligro de muerte. Entonces, principalmente ese era el enfoque de mi lectura en el 2015, pero ahora en este video vamos a ver cómo son mis lecturas en el 2025. Y bueno, una de las primeras comparaciones y diferencias claras 10 años después es que es mucho más difícil lograr elegir 5 lecturas para las cuales hablarles en este video. Pero quiero comenzar con uno de los autores que tal vez refleja cuál es el enfoque que le he dado o cuál es esa particularidad de los libros que he leído, y es a Stefan Zweig. Para quienes lo conocen, fue un poeta, escritor y ensayista austriaco, y uno de los autores más leídos en Europa mediante la primera mitad del siglo XX. Se hizo conocido con sus novelas cortas y ensayos que exploraban con gran sensibilidad los dilemas morales de la época. Y es que a través de la lectura de libros como Mendel el de los libros o Carta de una desconocida, podemos ver cómo el autor explora a gran profundidad en un relato breve la complejidad humana. Vemos cómo a través de personajes aparentemente sencillos puede explorar la grandeza y a la vez la vulnerabilidad del ser humano. Créanme que ese es uno de los libros en los que uno llega a la última página y gira buscando el siguiente párrafo y entonces ya está.
Esa es la historia, tan simple y tan compleja como lo relata Zweig en cada uno de sus libros cortos. La brevedad es un talento que claramente es difícil de desarrollar, pero él lo dominaba y dominaba con gran maestría ese tipo de emociones que podía plasmar en sus escritos. Es maravilloso, es súper recomendado y yo creo que sería un ejemplo claro de lo que estoy buscando en las lecturas en este 2025, pero aquí les tengo otros ejemplos. Sigamos con Frankenstein. Creador insensible y despiadado, me creaste sensaciones y emociones, luego me arrojaste al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Frankenstein, que en realidad hace referencia al apellido del científico que creó este monstruo en el libro, me sorprendió porque ha sido un personaje muy desfigurado a lo largo de su uso en Hollywood, lo cual lo pintan como un personaje insensible y que no piensa, y me encanta porque tiene reflexiones tanto científicas como filosóficas sobre hasta dónde puede llegar la ambición humana por el conocimiento, qué responsabilidad tenemos sobre lo que creamos, porque este científico en un punto llegó a jugar a ser Dios. ¿Y qué es realmente ese monstruo de Frankenstein que nos estamos imaginando? ¿Es el sujeto o la sociedad quien se lo imagina, es quien lo juzga a primera instancia, aunque realmente no haya hecho nada que lo condene? Continuamos con esta línea que tiende hacia los clásicos, pero que tampoco deja tener un sello de aquello que leía hace 10 años, y es sobre los thrillers y de suspenso. Elegí aquí para hablar El Perfume, el cual es un libro que afortunadamente no me he visto la película aún, no sé si la vaya a ver porque no creo tener el valor para poder ver esto. Lo mismo me pasó con Misery de Stephen King. No, si yo con ese libro no podía dormir, yo no quiero ver la película. No pongan esa imagen en mi cabeza, por favor. En el cual el protagonista es un bebé con un olfato prodigioso que lastimosamente es abandonado a su suerte y que la manera de interactuar con la sociedad o de lograr entender es a través de los olores, para lo cual desgraciadamente elige un camino en el cual, con tal de ser aceptado y con tal de conseguir todo aquello que mira a su alrededor, decide comenzar con una serie de dilemas éticos en el cual su obsesión se convierte en crear un perfume perfecto que le permita conseguir todo aquel proceso de aceptación y de amor que no recibe debido a su historia y debido a la persona que es, aunque lograr ese perfume perfecto involucre el asesinato de muchas mujeres. Reflexiona sobre la soledad, el poder y los límites de la moralidad humana, no solamente por parte de él, sino de las personas que están constantemente aprovechando de ese don que le ha sido dado desde pequeño. Otro de los ejemplos de libros que no lo tengo ahorita en físico es Ethan Frome de Edith Wharton. Esta historia es ambientada en un pequeño pueblo, creo que era de Inglaterra, en el cual Ethan Frome, el protagonista, vive eternamente atrapado en un matrimonio sumamente infeliz. Pero todo cambia cuando una joven llega a su casa para ayudar a cuidar a su esposa enferma y comienza a despertar sentimientos en él. Pero lo que al inicio comienza a sonar como un triángulo amoroso, trae una carga de reflexión sobre la frustración y los deseos reprimidos, en un conjunto con todas esas personas juzgando alrededor en aquellos estándares de la sociedad de Inglaterra. La verdad es un libro bastante trágico. A mí me recordó a ver por primera vez La La Land. No, esas historias de amor con fin trágico, no más. Y por último, un libro de los que he leído recientemente que ha sido publicado en este siglo es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es un libro precioso que también leí prestado y es ambientado en Barcelona a mediados del siglo XX, en el cual Daniel descubre un libro denominado La sombra del viento. Pero su padre le dice que es el encargado de proteger ese libro hasta el último día de su vida. Este es de un autor totalmente desconocido que se llama Julián, y Daniel intenta averiguar sobre este autor y sobre qué otras obras había publicado, pero pronto descubre que existe alguien encargado de destruir cada una de las copias, y esa que tiene en las manos Daniel y el que está encargado de proteger es la última que queda sobre la faz de la tierra. Entonces esta novela se convierte en una novela de realismo mágico, de misterio, de suspenso, de aventuras, con tal de descubrir quién es esa persona que está detrás de destruir esas copias de los libros y a su vez luchar por entender cuál es la misión realmente detrás de proteger ese libro del protagonista. Mirando hacia atrás me doy cuenta que la literatura es ese reflejo de la persona que era en el 2015 y de la persona que soy o que constantemente estoy construyendo en el 2025.
Para ese entonces, lo que les contaba, buscaba emoción y entretenimiento, pero al día de hoy busco más un espacio de reflexión y entendimiento profundo detrás de cada una de las decisiones de los personajes que estoy leyendo en esos libros clásicos en su mayoría, para poder entender hacia dónde voy y cuáles de esos tipos de actos puedo aprovecharlos de una mejor manera. Principalmente reflexionando sobre la vida, la condición y la moral humana. Pero al final, la literatura y esos libros siempre han sido esa compañía fiel que me ha acompañado durante tantas etapas y ha crecido conmigo. No hay lecturas mejores ni peores, solo libros que llegan en el momento indicado para enseñarnos algo. Eso me deja una pregunta abierta porque espero poder hacer este tipo de reflexiones en el 2035 y en ese punto no sé cuál será mi objetivo de lectura o no sé qué me estarán enseñando los libros que esté leyendo en ese momento. O tal vez me estén llevando a hacerme esta misma pregunta, pero sobre quién me habré convertido para el 2035. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y no se olviden primero de darle el botón de suscribirse aquí abajo para más videos y segundo de comentar cuál es la reflexión cuando miras atrás sobre tus lecturas del pasado y las lecturas que estás llevando a cabo hoy en día. A ustedes muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.